El Evangelio para este domingo cuarto de Cuaresma está tomado de San Juan en el capítulo 9, versos 1 a 41. En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: es el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal y como conocemos al ser humano, es un ser frágil, susceptible de ser herido dentro y fuera de sí, desde antes de nacer hasta el final de sus días. Por eso son tan comunes los complejos de inferioridad y las autoestimas bajas, aún y diríamos sobre todo en el tiempo de hoy tan lleno de soberbias. El Evangelio de hoy tiene como personaje central, además de Jesús, a un ciego. Los vecinos veían en él un simple mendigo que pedía limosna junto al templo, un ser incapaz de valerse por sí mismo en la vida, carente de sueños, de ilusiones, de iniciativas. Así lo habían dejado las instituciones opresoras, las humillaciones, los desprecios, las comparaciones, las indiferencias de los demás. Todas las heridas recibidas en su vida lo habían dejado postrado y sin una identidad clara. Jesús, en cambio, lo reconoce como hombre y a partir de ese reconocimiento lo llevará a alturas insospechadas de dignidad. Mediante un gesto que recuerda la primera creación, mezcla barro con un elemento de su intimidad, la saliva. Así, untándolo en sus ojos, pone al ciego en estrecha relación con él y con lo más íntimo que tiene, su espíritu. Pero el ciego solo recuperará la vista cuando se lave en las aguas de la piscina, referencia clara al bautismo. En definitiva, Jesús está realizando en este hombre el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu Santo, acontecimiento que no solo le servirá para la vida eterna, sino también para la presente, pues hace a esta persona consciente de haber adquirido un sentimiento de dignidad que jamás sospechó. Así, bajo la imagen de un ciego de nacimiento que por primera vez tendrá luz en sus ojos, se oculta alguien que desde su postración e incredulidad consigue alcanzar no solo los umbrales de la fe, sino también su dignidad más encumbrada. El encuentro con Jesús es progresivo, por eso primero el que era ciego lo llama hombre, luego lo llama Jesús, después profeta, y termina considerándolo como Señor y realizando el gesto de la postración, dándole la adhesión de la fe. Al contemplar al ciego curado, muchos dudaban que fuera el mismo. Es que el hombre nuevo, el que ha entrado en contacto profundo con Cristo, el que ha tomado en serio a su Señor, es el mismo anterior ciertamente, pero parece otro. Es que ha alcanzado su dignidad plena. Ya no tiene por qué acomplejarse ni siquiera ante los jefes religiosos y políticos, pues el Espíritu ya habita en él, haciéndolo plenamente persona y otorgándole la conciencia de su altísima dignidad. Ya puede hablar con los otros y hasta dar lección a los que antes fueran sus jefes y maestros, pues ha sido iluminado por su contacto con Cristo y su adhesión a él. Considerar a los demás como hombres y mujeres con derecho a ser tratados con dignidad es algo que debemos alabar y defender, pero considerar que además de eso el otro es un templo del Espíritu, un ungido, un hijo del Padre, tiene unas exigencias de respeto insuperables. Quien entiende esto,
sabe por tanto que no es cristiano ver en la vida naciente un mero embrión. No, allí hay un hijo de Dios. Ni en la vida discapacitada o que se apaga simplemente un ser improductivo. No, allí en esa persona habita Dios. Ni en el humano que falla simplemente a un perverso y a un malhechor. Aún en estas circunstancias, Dios permanece en él. Así pues, no hay espacio en el cristianismo para las condenas absolutas, para las descalificaciones definitivas. No hay espacio en el cristianismo para las discriminaciones que degradan la dignidad de los hermanos. No hay espacio en el cristianismo para los estratos. El inicio y el término de nuestra dignidad no está ni en los oficios, ni en las sabidurías. Simplemente está en el Dios que llevamos dentro. Es Cristo quien ha posibilitado esto. A todos les deseo una feliz y santa semana. Que el Señor sea su alegría y su fortaleza. A todos bendiga el Señor.